Nuevas tendencias de atención en la educación física, el deporte y la recreación para la discapacidad. Quien les habla, el profesor Luis Albarrán. Antes de plantear las nuevas tendencias, quiero hacer una visión retrospectiva de cómo es la discapacidad. La discapacidad, según el Informe Mundial de Discapacidad emanado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2015, estima que en el mundo existen cerca de 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Pues bien, Venezuela no escapa a esta realidad. Según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2011, se planteaba en aquel momento que existían cerca de 2 millones de personas con discapacidad. Esto con tendencia proyectiva a aumentar. El dato más relevante es que Mérida tiene la proporción más alta en la tasa de natalidad de personas con discapacidad, es decir, que Mérida tiene un 8.9% de total de discapacidad a nivel nacional. Esto nos llama la atención porque el docente debe estar preparado, porque en algún momento le va a tocar atender a un niño, niña, joven, adolescente, adulto o adulta que presente discapacidad y tiene que estar preparado para garantizarle una educación adecuada, integral y de calidad. Estos datos son corroborados a su vez por las respuestas que se dieron en la Consulta Nacional por la Calidad Educativa realizada en el año 2014, en la cual la modalidad de educación especial tuvo la oportunidad de participar. Se consultaron a los estudiantes y se consultaron a los docentes, como otros personajes que hacen vida en el contexto educativo venezolano. Simplemente para esta presentación tomaremos como referente a los estudiantes y a los docentes. Los estudiantes en su respuesta manifestaron lo siguiente: solo copiamos del pizarrón y los profesores no saben cómo explicarnos, lo que hace que estemos solo la mayor parte del tiempo. Es decir, que en esta respuesta se ve inmerso a una de las teorías que sustentan nuestras tendencias, la teoría del estigma. El docente discrimina y aísla al estudiante por no conocer cómo enseñarles realmente a trabajar. Las respuestas de los docentes fueron similares. Ellos manifiestan que se necesita mayor conocimiento para comprender la identidad y cultura del estudiante con discapacidad. Asumen que hay falta de formación y de preparación para atender de una mejor manera a los estudiantes con discapacidad. Estos datos son extrapolados a un documento que emite la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, quien en su año 2015 plantea el documento Educación Física de Calidad, Guía para los Responsables Políticos. En este documento hace una visión global de cómo está la educación física. Y tomamos dos de sus conclusiones. La primera de ellas fue que los docentes son el elemento clave en el entorno de aprendizaje, ya que los profesores llevan sobre sus hombros una amplia responsabilidad al momento de atender una clase de educación física. Debe garantizarle al estudiante un desarrollo integral y armónico de todo su cuerpo. Pero los profesores carecen de la preparación y el apoyo apropiado para enseñar a niños con discapacidad en escuelas convencionales. Vemos que tanto en la consulta como en este documento internacional que existe una falta de formación del docente de educación física para atender a estudiantes con discapacidad. Hay una falta de formación. Por ello, nuestra tendencia se plantea como propósito generar nuevas tendencias de atención en la educación física, el deporte y la recreación para la discapacidad. Estas tendencias están fundamentadas en 4 teorías esenciales. La primera de ellas es la teoría humanista, planteada por Maslow en 1988, quien manifestaba que la educación debe centrarse en el ser humano como su referente principal. Es decir, la educación debe estar centrada en ese estudiante con discapacidad, ya que él tiene la oportunidad de decidir cómo comportarse ante los diferentes estímulos que le son brindados por el docente, en este caso específico el docente de educación física, deporte y recreación. A su vez, se suma la teoría del constructivismo social, planteado por Vygotsky en 1995. Vygotsky planteaba que la educación es la forma en la que el ser humano aprende a la luz de la situación social, y es de la sociedad quien aprende esos conocimientos. El estudiante, por
tener algún tipo de discapacidad aprende a cómo comportarse a través de los elementos que le va suministrando sus docentes. Es decir, va a ir construyendo su aprendizaje con las herramientas que le van dando los docentes en cada una de sus áreas específicas. A su vez, también nos apoyamos en la teoría de complejidad planteada por Morin en el año 2000. Él plantea que la complejidad es ese tejido de eventos, acciones e interacciones que conforman nuestro mundo. Cada vez que nosotros realizamos algún tipo de actividad y le exigimos a nuestros estudiantes que realicen esa actividad con un orden de complejidad creciente, el estudiante va a ir permitiendo o va a ir construyendo su propio aprendizaje a su propio ritmo y a su propia condición particular. Estas tres teorías yuxtapuestas me van a permitir, ¿sí?, erradicar lo que está presente en lo que es el sistema educativo venezolano, que es la teoría del estigma. La teoría del estigma es planteada por Goffman en el año 2006. Él establece que la sociedad siempre establece medios para categorizar a las personas y utiliza el estigma como un atributo profundamente desacreditador. Esto lo pueden vivenciar nuestros estudiantes en cada una de sus actividades. A veces la sociedad siempre establece medios. Ejemplo, vemos un niño con síndrome de Down y ya lo catalogamos como un niño que posee cierta condición muy particular, es decir, se establece o se etiqueta a ese estudiante. Y eso es lo que nosotros queremos erradicar del sistema educativo venezolano, esa estigmatización de nuestros estudiantes con discapacidad, ya que el estudiante es el centro de atención porque posee muchos elementos y potencialidades que, si son bien constituidos, pueden desarrollar sus potencialidades de una mejor manera. Las tendencias que estamos planteando pretenden que los estudiantes aprendan a pensar y les permitan decidir resolver situaciones académicas y vivenciales a través del desarrollo máximo de sus capacidades e intereses. Eso me va a permitir construir aprendizajes significativos para que el estudiante pueda desarrollar al máximo sus potencialidades. ¿Por qué nos basamos en estas nuevas tendencias o proponemos estas nuevas tendencias? Porque el proceso de la clase de educación física para la discapacidad se conduce por un modelo educacional transmisible, la cual presenta las siguientes características. Predomina siempre una marcada habilidad repetitiva y transmisiva, que el estudiante haga esto, realice estas cosas, pero no se toma en cuenta la opinión del escolar con discapacidad. No sabemos si al estudiante le gusta realizar ese tipo de actividad que nosotros planificamos, si el estudiante está de acuerdo con realizarla. Se omite por exclusión al estudiante. Es por ello que presentamos nuestras tendencias, pues no pretenden ser rígidas e invariables. Se trata más bien de una estructura transformable en la medida de su evolución, aplicación, evaluación y permanente enriquecimiento. Nuestra tendencia la planteamos y el docente debe extrapolarla a su contexto muy particular. No estamos diciendo que esto es un recetario que se aplique y podamos tener los resultados en diferentes situaciones, sino que el docente debe particularizarlo y personalizando dependiendo de las características propias de sus estudiantes en su contexto. Se justifica porque una de las situaciones a resolver es que no existe como tal un currículo establecido para la reeducación física. Solamente son orientaciones ministeriales cuyas características principales son de carácter técnico y funcional al direccionar la actuación del docente. Es como un recetario que te dice lo que tienes que hacer, pero no te dan los insumos para hacerlo y se excluye las particularidades propias del docente en su contexto, es decir, no están adaptadas a contextos rurales, a diferentes contextos que el docente vive día a día en su institución. Nos fundamentamos también en estas tendencias en un enfoque de una educación inclusiva como medio alternativo para proporcionar la enseñanza a los estudiantes con discapacidad. Además, se apoya en un primer orden en la necesidad de que la sociedad actual cuente con docentes formados sobre el paradigma de la inclusión, que el docente conozca cómo es la inclusión, que el docente conozca cómo es la discapacidad en el área de educación física, deporte y recreación y cómo trabajarla. Además, se fundamenta en la planificación, dándole significado y funcionabilidad
a los aprendizajes, diseñando experiencias educativas ajustadas al nivel de desarrollo de los estudiantes. Esto quiere decir que no debemos exigirle muchísimo más de lo que el estudiante en ese momento puede realizar. Puede lograr las cosas paulatinamente a medida que en nuestra clase de educación física le exijamos en un orden de complejidad creciente cada una de las actividades. Él allí podrá ir demostrando cuáles son sus potencialidades, cuáles son las actividades que más le gustan. Y es importante que el docente tenga en cuenta la opinión del estudiante en cuanto a cada una de esas actividades. La estructura de las tendencias que nosotros estamos planteando, en este gráfico podemos observar que el centro o el epicentro fundamental de estas tendencias está el estudiante con discapacidad. Él es el centro porque la educación debe estar centrada en el estudiante y el docente es el que tiene que formarse en discapacidad. Colocamos discapacidad y no hacemos mención a discapacidad específica porque el docente debe particularizarlo y adecuarlo a su contexto particular. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que tengo en mi institución? ¿Cuáles son las características de estos estudiantes que presentan este tipo de discapacidad? ¿Y cómo abordarlos a través de planificaciones efectivas? Todo esto vinculado al área de educación física, deportes y recreación, que las actividades que se puedan realizar de una manera práctica, el estudiante tenga el conocimiento, el por qué la tengo que realizar y para qué me va a servir para la vida. Estos dos elementos me van a permitir generar nuevas tendencias y perspectivas pedagógicas para la atención integral de los escolares con discapacidad. Es decir, que estos tres elementos yuxtapuestos me van a permitir lograr una inclusión de calidad de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el profesor va a conocer cuáles son los tipos de discapacidad y cómo trabajarlos y abordarlos desde el área de educación física, centrando en el estudiante su referente principal. Además, la estructura de estas nuevas tendencias me van a permitir una inclusión de los escolares con discapacidad. ¿Cómo se logra esta inclusión? Como primer punto tenemos la sensibilización del contexto educativo. Desde el personal administrativo, técnico y obrero debe estar sensibilizado y conocer el tipo de discapacidad que hay en la institución. Conociendo este tipo de discapacidad, además, el docente puede hacer una programación pedagógica que se ajuste a las características particulares de este tipo de discapacidad y de este alumno que tiene dentro de su grupo o clase. Esto a su vez, a través de unos entornos, ambientes agradables, le van a permitir al estudiante sentirse mucho más cómodo en la institución educativa. Además, en lo que es el área de educación física, contamos con ambientes que son externos que le van a permitir al estudiante lograr una mayor diversión, una mayor participación. No es simplemente llevarlos todo el tiempo a la cancha, es realizar actividades fuera de la institución, llevarlos a caminatas, paseos, que van a permitir que el estudiante explore y conozca muchísimo más sobre el área de educación física. Esto, a través de la interacción social, me va a permitir que los estudiantes que poseen y que no poseen discapacidad formen parte de la misma institución y se conozcan lo que es la discapacidad. Esto le va a permitir al docente de educación física ir evaluando cómo va el proceso de inclusión de ese escolar con discapacidad en el área de educación física, logrando entonces allí una verdadera inclusión. ¿Por qué tomamos estos elementos y no los colocamos como un recetario, sino que el docente tome elementos y pueda ir agregando desde su experiencia elementos que le van a ir dando resultados y van a ir plasmando su propia experiencia? Simplemente el día de hoy queremos traer a cotación lo que son esos nuevos elementos de tendencias en la educación física. ¿Y cuáles son? Uno, la inclusión y dos, la formación del docente. El docente tiene que estar preparado para atender en igualdad de condiciones a los estudiantes con discapacidad. Bien, como reflexiones y consideraciones finales, quiero tomar unos datos que, según las últimas investigaciones realizadas en lo que es en la educación en Venezuela, encontramos que solamente 27 instituciones de educación superior egresan profesionales en el área de educación física, deporte y recreación. De esas 27 instituciones, solamente 4 cuentan dentro de su pensum de estudio unidades curriculares que hacen referencia a la discapacidad.
y de esas 4 solamente 2 son de carácter teórico-práctico. Es decir, que vemos una debilidad en lo que es la formación del docente de educación física actual, porque no hay elementos que le permitan formarse o conocer sobre la discapacidad. Es por ello que traemos a cotación las siguientes reflexiones y consideraciones. La primera de ellas es que la clase de educación física constituye un escenario formativo en el que convergen múltiples actores e indicadores. A veces el docente de educación física comienza una clase sin conocer cuáles son las características propias de los estudiantes. No conocemos si el estudiante vive lejos, vive cerca, si ya llegó desayunado o no ha desayunado, y colocamos a hacer las mismas actividades a todos los estudiantes. Es decir, que el docente tiene que reaprender a conocer a sus estudiantes, conocer cuáles son las particularidades, dónde vive cada uno de ellos, cómo llegan cada uno de ellos, si llegan caminando, si llegan en transporte, conocer la realidad de su contexto para poder brindar o planificar una serie de actividades que el grupo clase en su totalidad lo pueda realizar. Los alcances de una propuesta de este tipo tienen notables aportes en el ámbito de la educación física, el deporte y la recreación, y en los actores del sistema educativo venezolano, esto por la interactividad que se desempeña. Como planteamos en el punto anterior, en lo que es la sensibilización, en los talleres de formación tienen que estar participando el personal administrativo y obrero, porque ellos forman parte de la institución, son los primeros que le dan la bienvenida al estudiante al entrar a la institución. Una de las tendencias que incorporan los elementos de inclusión en la clase de educación física, deporte y recreación, como el que aquí se presenta, tendrá repercusiones al transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física a través de aprendizajes más significativos, porque el alumno ya va a tener conciencia de cómo construir ese aprendizaje a través de los elementos que le va suministrando su docente de educación física. Esto va a permitir que el estudiante se apropie más de la educación física, es decir, que ya venga más motivado de lo que comúnmente están los estudiantes antes de salir a la educación física, pues sienta más empatía. Pero lo más importante es que el estudiante sepa por qué tiene que hacer cada una de esas actividades. Que la educación física no es simplemente ir a jugar, sino la educación física es para su vida, para la formación de su vida. El realizar actividades cotidianamente va a traer resultados positivos en su vida. Es eso lo que queremos. No vemos la educación física como un arte competitivo, aunque esa es una de sus aristas. Debemos concentrarnos más en cuáles son las características de nuestros estudiantes. Es decir, los estudiantes caminan bien, corren bien, saltan bien, patean bien, atrapan bien, lanzan bien. Si no están bien desarrolladas las habilidades motrices básicas, ¿cómo le vamos a exigir a nuestros estudiantes que realicen actividades de mayor complejidad? Es allí donde parte el punto de reflexión del docente. ¿Estoy preparado para dar una clase de educación física? Y si mi respuesta es no, no estoy preparado, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo formarme? ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir? Estas tendencias simplemente plantean una serie de elementos que va a terminar de ser construido por cada uno de ustedes con sus aportes muy particulares. No es un recetario, solamente son tendencias que con su experiencia y su participación se pueden lograr tendencias positivas para la atención de niños con discapacidad en sus diferentes condiciones. Para finalizar mi presentación, quiero dejarlos con un pensamiento de Nelson Mandela que dice: después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas montañas por escalar. Muchísimas gracias por su atención y estamos prestos a responder cualquier tipo de inquietud a la que hubiere lugar.